Bueno, en este video vamos a ver lo que sería el tema de disoluciones y parte de este tema está extraído del cuadernillo de ingreso de la Universidad Nacional del Sur. Para empezar a hablar de disoluciones tenemos que definir qué es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo veo el vaso de precipitados o veo donde yo tengo contenida la solución, voy a reconocer una única fase que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, es líquida. Esta disolución está compuesta por dos componentes principales, que son el soluto y el solvente, en general. Las mezclas pueden tener más de un componente. Por ejemplo, el aire es una mezcla gaseosa de muchos gases, como ustedes sabrán, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, algún gas noble como el argón, pero cada uno de ellos en distintas proporciones. Entonces, cuando yo empiezo a definir un soluto y un solvente, estoy hablando de qué cantidad hay de cada uno en esa solución. El soluto siempre va a ser el de menor proporción y el solvente el de mayor proporción. El solvente en general lo que vamos a usar es agua porque estamos trabajando en inorgánica, pero en otras áreas de la química se trabaja con solventes un poco más agresivos como puede ser el cloroformo, diclorometano, entre otros. En química inorgánica vamos a usar agua, que es el solvente universal porque es el que disuelve casi que todas las sustancias. Y en menor proporción vamos a usar el soluto que, bueno, va a depender del tipo de solución que nosotros queramos hacer, pero lo que sí estamos seguros es que este soluto puede estar en cualquier estado de agregación, ya sea gaseoso, líquido o sólido. Lo más común que nosotros vamos a trabajar es con solutos que sean sólidos, que son las sales que ya estamos acostumbrados a utilizar en otras áreas de la vida cotidiana, pero también pueden haber eh, mezclas que sean con gas o con líquidos. No sé si recuerdan, pero en la pandemia nosotros estábamos acostumbrados a hacer una disolución que era con alcohol etílico al 70%. ¿Qué significaba eso? Que yo ponía 70 partes de alcohol y que era etanol con 30 partes de agua. En ese caso el soluto y el solvente estarían invertidos, pero bueno, ese sería un ejemplo de una solución que usaríamos. En definitiva, la solución o una disolución, ¿qué es? Un soluto más una cantidad de solvente. Obviamente que nosotros nos vamos a centrar en el soluto porque es el que va a estar haciendo más adelante la reacción química de interés que vamos a ver, ¿sí? El solvente, como decíamos, es agua y nosotros no lo vamos a tener mucho en cuenta. Siempre que nombremos una disolución, la vamos a nombrar en función del soluto que tiene dentro y no del solvente o de la combinación de los dos. Si yo tengo una solución de cloruro de sodio, ya sé que el cloruro de sodio va a estar unido con agua, pero el agua no la escribo en mi reacción química y no la tengo en cuenta. Para lo único que tengo en cuenta es para escribir el estado de agregación, ya que las soluciones tienen su propio estado de agregación, que es el acuoso, que ya estuvieron viendo y que se escribe en las reacciones químicas. Pero en esta clase lo que vamos a centrarnos es en ver las propiedades de estas disoluciones y cómo escribirlas correctamente. Entonces, como yo les decía, hay varios ejemplos de la vida cotidiana que nosotros podemos ver que utilizamos o que estamos armando una disolución, como por ejemplo cuando echamos una cucharada de azúcar al café, ahí estamos haciendo una disolución debido a que estamos disolviendo el azúcar que es sólida en nuestro solvente, que sería en ese caso el café. O cuando agregamos leche en el café, lo mismo, estaríamos haciendo una solución líquida, porque tenemos al solvente que sería el café y el líquido, en este caso el soluto, sería la leche. Todo depende de las proporciones que uno tome, ¿no? Otra forma, que es quizás la más cotidiana, acá no se ve, pero acá hay un vaso, está como transparente, literal, invisible, es cuando preparamos un jugo, que yo esperaría que la mayoría no lo prepare de esta manera porque estaríamos gastando bastante recursos y aparte quedaría muy puro. El sobre de jugo, que en realidad el jugo es lo importante, lo que está dentro del polvo, es nuestro soluto que sería sólido y el vaso, normalmente una botella, sería nuestro solvente que adentro que le ponemos agua. E incluso también para cocinar, cuando nosotros ponemos sal, un poquito de sal al agua para cocinar los fideos, supónganse, ahí también estamos haciendo una solución entre el cloruro de sodio de la sal con el agua que está en este caso hirviendo. Entonces fíjense que estamos siempre en contacto con las disoluciones, pero jamás nos pusimos a pensar qué eran, ni tampoco cómo las podemos mencionar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros para escribir una disolución
vamos a tener una parte que es el soluto y otra el solvente. Pero como decimos, nosotros no definimos que hay una cierta cantidad de soluto y una cierta cantidad de solvente. Siempre va a depender del tipo de solución que yo tenga. En menor proporción va a ser siempre el soluto y en mayor proporción el solvente. Pero yo cuando hago una solución, no todos hacemos lo mismo. No todos ponemos, supónganse en el café, la misma cantidad de cucharadas de azúcar al café. No todos le ponen sal al agua, y si le ponen sal, algunos le pondrán más, algunos le pondrán menos. Y esto en el laboratorio pasa exactamente igual, pero un poco peor, porque nosotros en el laboratorio no trabajamos con sustancias que no son tan tóxicas, sino que más bien trabajamos con otro tipo de compuestos que pueden ser peligrosos, e incluso la mezcla entre ellos también puede ser. Entonces, una práctica de laboratorio que se hace mucho es ponerle una etiqueta a los frascos e identificar qué sustancia química tiene y a su vez qué concentración tiene. Y ya empezamos a hablar un poco de la concentración. ¿Qué es la concentración? Es la cantidad de sustancia que yo pongo en mi vasito de mi soluto para dar forma a la solución, ¿sí? A eso viene la concentración. Mientras más soluto yo tenga, es decir, mientras esta proporción sea cada vez más grande, mayor concentrada va a estar. Piensen en el ejemplo del jugo. Cuando yo preparo un jugo y meto este sobre entero en una botella de medio litro, ustedes van a tomar el jugo y van a hacer cara como de porque está puro. Eso que está muy concentrado. Ahora, si yo este mismo sobre lo hice en una botella de 2 litros, van a ver que el jugo ahora ya pierde su color característico, queda como más transparente, tiene menos color, y a su vez cuando lo van a tomar les quedó aguado. ¿Por qué? Porque se pasaron de agua y porque la solución en ese caso estaría más diluida. Entonces la concentración está estrictamente relacionada a la cantidad de soluto. Mientras más soluto yo ponga, más concentrado va a estar. Entonces, cada quien es libre de hacer las soluciones que uno desea, porque la receta del laboratorio, el procedimiento del laboratorio te requiere cierta cantidad de sustancia. Entonces, para no andar etiquetándolo con puse 3 cucharadas de tal en este frasco, en tantos mililitros, puse tanto del otro en otro frasco, lo que hacemos es tener como una unión, por así decirlo, universal, en donde siempre vamos a tener una misma concentración para determinarlo, por así decirlo. Es como ponerle un nombre. Yo al jugo, en vez de decir que tengo un sobre jugo en un litro, le voy a poner la concentración que realmente tiene, que son tantos gramos por litro de jugo. Y eso va a tener un nombre. Por ejemplo, gramos por litros es ppm, por tirarles un nombre. No lo vamos a ver, pero para que ustedes sepan que cada cosa tiene un nombre, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, en este ejemplo en particular que saqué del cuadernillo, si nosotros en un vaso que tiene 100 mililitros de agua le ponemos 30 gramos de cloruro de sodio, que es la sal que usamos normalmente, esta solución es distinta a ponerle 40 gramos en la misma cantidad de agua. Fíjense que la de 40 gramos va a estar más concentrada que la de 30 gramos de cloruro de sodio. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Si yo quisiera etiquetar a estas soluciones por su cantidad, podría anotar en una etiqueta y ponerle arriba 30 gramos en 100 de agua o 40 gramos en 100 de agua, pero como yo les decía, esto tiene que ser universal y todos tenemos que hablar más o menos el mismo lenguaje, y de ahí surgen lo que serían las expresiones de concentración. Estas expresiones van a ser siempre con una cantidad determinada de solución y depende del tipo de concentración que estemos hablando. Vamos a empezar a trabajar entonces con los tipos de concentración. Vamos a arrancar con los porcentajes. ¿Cuál es la cantidad máxima que puede tener un porcentaje? 100%, como la batería del teléfono. Ustedes cargan los celulares hasta que llega al 100%. Entonces, y como la parte de rendimiento, ¿no? En rendimiento o pureza, siempre el porcentaje, el máximo es 100. Entonces, en el tipo de concentración de porcentaje nosotros tenemos 3 subunidades. La primera podemos mencionar que es la de porcentaje, volumen en volumen se lee esto, B barra B. La segunda es porcentaje masa sobre volumen, M barra B. Y la tercera es el porcentaje M sobre M, que es masa, porcentaje masa en masa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cada uno? Como yo les decía, las concentraciones nos van a indicar la cantidad de soluto que yo tengo en mi solución. Entonces, cantidad de soluto por cantidad de solución. Fíjense la palabra que estoy usando, la voy a repetir, solución. No es lo mismo solución que solvente, volvamos para atrás. El solvente es con lo que yo disuelvo todo y la solución es la mezcla de las dos cosas, ¿sí?
¿Qué significa el porcentaje volumen-volumen? Que yo tengo, supónganse que tengo 7% volumen-volumen, eso significa que tengo 7 mililitros de mi soluto en 100 mililitros de solución. ¿Por qué 100? Porque 100 es mi total. Si yo tuviera una solución que es 100%, no sería una solución, es mi componente que está puro, básicamente, ¿sí? Entonces, este número de acá que acompaña la solución siempre va a ser 100. Lo que va a ir variando es la unidad en la cual yo lo estoy trabajando. Presten atención acá, esto es volumen en volumen. ¿Cómo medimos el volumen? En mililitros en la química, mililitros y mililitros. La primera letra siempre va a ser la del soluto, me dice la unidad en la cual se va a medir en soluto. Y la segunda letra me va a decir la medida de la solución. En este caso si dice V sobre V, o sea volumen sobre volumen, va a ser mililitros de soluto por mililitros de solución. Entonces, si es 7% va a ser 7 mililitros en 100 mililitros de solución. Ahora, vamos a intentar analizar el segundo ejemplo. Masa sobre volumen. ¿En qué medimos la masa? En gramos. ¿En qué medimos el volumen? En mililitros. Entonces, fíjense que en este caso, si yo sigo hablando que este es el soluto y yo sigo hablando que esta es la solución, entonces una solución que sea 7% masa sobre volumen va a ser 7 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Por qué seguimos con mililitros? Porque la segunda letra de mi porcentaje sigue siendo volumen. Mientras que en la última yo tengo masa-masa, o sea, gramos y gramos. Por lo tanto, una solución que sea 7% va a ser 7 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Se dan cuenta cómo vamos cambiando las cosas? ¿Sí? El 100 va a estar siempre, porque el porcentaje total es 100. O sea, lo máximo que puedo tener es 100. Lo que va a ir variando es, por un lado, la unidad de cada uno, y por el otro, obviamente, la cantidad de soluto que yo tengo. Yo en todos los ejemplos le di 7%, pero si a mí me decía 14% de masa sobre volumen, esto va a ser 14 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Si yo mezclé cloruro de sodio con agua, ¿quién va a ser el soluto acá? Obviamente el cloruro de sodio. Sí, dijimos que el agua es mi solvente universal. Entonces no lo voy a tomar como 7 mililitros de agua en 100 de solución. No, lo que vamos a poner es 7 mililitros de cloruro de sodio en tanto. Que en este caso no serían mililitros, perdón, porque estos gramos. Acá lo vemos claramente que me dice 30 gramos. Entonces la mejor manera de etiquetar a esta solución y ponerle un nombre, por así decirlo, sería con el porcentaje masa-volumen, porque yo ya tengo los 30 gramos en 100. Fíjense que ya tendría, esto sería un 30% masa sobre volumen. ¿Por qué? Porque los 30 gramos que yo puse, o la cantidad de gramos de soluto que yo puse, que en este caso es cloruro de sodio, están en 100 mililitros, justo lo que a mí me dice de solución. Acá dice agua, pero bueno, como no estamos mezclando ningún otro líquido, fíjense que es como llevar a 100 con agua, es lo mismo que tener un volumen final de 100 mililitros, y esto sería exactamente igual. Entonces acá la concentración es 30%, mientras que acá es 40%. ¿Cuál está más concentrada? ¿La de 30 o la de 40? Esto sería masa sobre volumen. Obviamente el número más grande es 40, entonces esta solución, la del lado derecho, estaría más concentrada que la del lado izquierdo. ¿Sí? 40% masa volumen es más grande. Cuando yo quiero comparar si una solución es más concentrada que la otra, comparo con la misma unidad. No puedo comparar el porcentaje volumen-volumen con el de masa-masa, supónganse. Siempre tengo que comparar, aunque sean todos porcentajes, comparo la misma unidad. Masa sobre volumen con masa sobre volumen. Volumen-volumen con otra volumen-volumen. O masa con masa con otra que sea masa en masa, ¿sí? No puedo comparar peras con manzanas, como diría cualquier profesora de la secundaria. Así que siempre me fijo. Acá sí, veo un número más grande que el otro, está en la misma unidad, listo, la de 40 es más concentrada. Ya sé que puse más cantidad de soluto que en la otra. Bien, esto sería el caso de un porcentaje. Pero el otro caso que vamos a ver es la de la molaridad, que nosotros la escribimos con una M grande y se lee como molar. Si yo tengo una solución que dice, supónganse 0,3 M, significa 0,3 molar. Y ojo, cuidado, esto se los anoto acá, tatúenselo, molar no es lo mismo que moles, ¿sí?
Molar es una concentración de cuando tengo una solución. Y moles es lo que ya se estuvo estudiando, que es equivalente al peso atómico que viene de la tabla periódica, ¿sí? No es lo mismo. Bien, ¿qué significa molar? Molar también va a ser una cierta cantidad, pero en este caso si dice molar, ¿de dónde va a venir? De moles. ¿Sí? O sea, la concentración es con moles. Entonces, si yo tuviera esa concentración 0,3 m, se va a leer como que tengo 0,3 moles de mi soluto en 1000 mililitros de solución. En este caso, la molaridad siempre va a ser expresada por litro de solución. Entonces puedo poner 1 litro o 1000 mililitros, lo que ustedes prefieran. Pero la M grande siempre es 1 litro, mientras que el porcentaje siempre lo máximo es 100, ¿sí? Y en este caso va a ser mililitros, no litros. Entonces puedo verlo como 1 litro o 1000 mililitros y el otro como 100, ¿sí? Esto también se lo tienen que aprender casi que de memoria porque es la expresión de la concentración. Y listo, esos serían los 4 tipos de concentraciones que tenemos. Ahora, nosotros lo que vamos a intentar hacer ahora, una vez que entendimos o tratamos de entender cómo se expresaban las concentraciones de cada uno, vamos a intentar hacer un ejercicio en donde pasemos de una concentración a la otra, ¿sí? O que calculemos las concentraciones. Así que vamos a arrancar con eso. Vamos a decir, bueno, yo tengo un vaso de precipitados. Acá este tema es mucho de dibujo. Yo la verdad que no dibujo muy bien, por eso me dediqué a la química y no al arte, pero bueno, es lo que hay, chicos. Bien, entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un vaso de precipitados y le voy a poner 15 gramos de hidróxido de potasio en un volumen de agua que es 25 mililitros. Y mi primer ejercicio va a ser calcular, no sé por qué le pongo esto, vamos a calcular la concentración. Calcular la concentración de la disolución en porcentaje masa volumen y M grande, molaridad. Bien, este sería entonces nuestro ejercicio. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Lo primero que tengo que hacer y lo que les recomiendo hacer es anotarse a qué expresión, espero que me entiendan la letra, a qué expresión tienen que llegar. ¿Qué significa eso? ¿Qué concentración tengo que escribir, básicamente? Entonces, en este ejercicio me piden que escriba porcentaje, masa, volumen y molaridad. Entonces, lo que me voy a escribir es lo que significa. ¿Qué significa porcentaje, masa, volumen? Significa que tengo una cierta cantidad de gramos, porque recuerden, la primera letra es de soluto, la segunda de la solución. Entonces, si la primera letra es M, va a ser gramos. De soluto, que en este caso ya sé quién es mi soluto. ¿Quién es mi soluto? El hidróxido de potasio, el KOH. En ¿cuántos mililitros? Porcentaje, recuerden, con el tope es 100. Entonces, en 100 mililitros, porque tengo la B corta, de solución. ¿Y molaridad qué era? Era una cierta cantidad de moles de hidróxido de potasio, que es mi soluto, en 1000 mililitros o en 1 litro de solución. O de disolución, como le quieran escribir. Le ponemos disolución. Así no nos confundimos. Bueno, eso lo dejo así. ¿Sí? Entonces, esto es lo que queremos llegar. Quiero expresar lo que yo tengo en la experiencia en estos dos tipos de concentración. Entonces vamos a arrancar por la más fácil, que sería la primera. ¿Por qué digo que es la más fácil? Porque fíjense que yo tengo que conseguir que el hidróxido de potasio esté en gramos. ¿Y qué tengo yo en mi ejercicio? En gramos. Entonces ya lo puedo transformar directamente. Bien, esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión que yo me tengo que preguntar es ¿en qué volumen lo tengo? Porque en la química somos bastante acotaditos, por no decir otra cosa, y lo que hacemos nosotros no es preparar 1 litro de solución. Fíjense que yo acá la molaridad la preparo por litro. Yo no voy a ir al laboratorio, voy a agarrar una probeta de 1 litro y me voy a poner a preparar, porque por ahí no necesito 1 litro, por ahí necesito usar 10 mililitros nomás. Entonces, ¿para qué voy a gastar de más cuando puedo preparar poquito y listo?
Que eso sería hacer como una proporción, ¿no? Seguir la receta, pero hacer menos cantidad. Acá pasa exactamente igual. Yo hice el volumen que me dice la concentración. ¿Qué volumen me dice la concentración? El volumen me dice 100 mililitros y en la otra 1000. Pero empecemos por la del porcentaje. El volumen me dice 100. ¿Preparé 100 mililitros yo? ¿O el ejercicio me dice que se prepararon 100 mililitros? A ver, voy a ver los datos. No, me dice que el volumen final es 25. O sea que el volumen no coincide. Entonces me pregunto, ¿preparé 100? La respuesta es no. ¿Cuántos preparé? Preparé 25 mililitros. Entonces mi primera cuenta va a ser, bueno, a ver, pará. No puedo decir que mi concentración es 15% masa volumen, porque yo estos 15 gramos no lo tengo en 100 mililitros. ¿Los tengo en dónde? En 25. Entonces, para poder calcular la concentración, lo primero que tengo que hacer es ver el tema del volumen. Como no lo tengo en el mismo volumen, lo que hago es imaginarme, literalmente, que yo tengo en realidad 100. Entonces, ¿qué digo? Mis 15 gramos, yo quiero encontrar la cantidad de soluto que habría en los 100 mililitros para yo poder expresar la concentración, ¿sí? Yo no preparé 100, preparé 25, pero quiero saber cuántos habría en 100. Entonces, esa es mi pregunta. La respuesta me tiene que dar en gramos de hidróxido de potasio. Entonces, yo cuando haga el factor de conversión voy a poner los... esto sería así, perdón. Los mililitros acá abajo para que se me cancelen con los mililitros de acá arriba, ¿sí? Porque me tiene que quedar en gramos de hidróxido de potasio. Entonces, yo usé 15 gramos de hidróxido de potasio. Y esos 15 gramos, ¿en dónde los tenía? En 25 mililitros de solución. ¿Cuántos va a haber en 100 mililitros? ¿Sí? Esa sería la idea de hacerlo en factores. Si lo hiciéramos en regla de 3 simple, sería bueno. Esto es la experiencia y esto es a lo que yo quiero llegar, ¿sí? Si lo hiciéramos en regla de 3, iría. Si yo sé que en 25 mililitros tengo 15 gramos de KOH, si tuviera 100 mililitros de solución, ¿cuántos gramos habría? ¿Sí? Esa misma cuenta es la de los factores que tenemos ahí. Entonces tendríamos que hacer 100 por 15, dividido 25. Y esto me da 60 gramos de KOH. Ahora, estos 60 gramos, ¿en dónde están? En 100. ¿Y en dónde se especifica la concentración? En 100. Entonces, mi concentración va a ser igual a 60% masa sobre volumen de hidróxido de potasio. Y esta sería mi respuesta. Vamos a ver el otro caso, que sería cuando yo quiero calcular la molaridad. Hago lo mismo, me pregunto, ¿en qué volumen yo necesito que esté expresada la concentración? Entonces, volumen, ya le pongo la B corta, significa volumen. En molaridad es 1000 mililitros o 1 litro. Me pregunto, ¿tengo esa cantidad? La respuesta es no, porque ¿cuánto preparé? Preparé 25 mililitros. Entonces, otra vez tengo que hacer la conversión. Nosotros sabemos que los 15 gramos de hidróxido de potasio los pusimos en 25 mililitros. Ese es el dato que siempre vamos a tener que usar. Entonces lo que me tengo que preguntar es, bueno, entonces ¿cuánto habría en 1000 mililitros? Así que hacemos exactamente la misma cuenta. Digo, bueno, yo quiero saber en 1000 mililitros de solución cuántos gramos de hidróxido de potasio habría si yo sé que en 25 mililitros puse 15 gramos, ¿sí? Entonces hago lo mismo, 1000 por 15 dividido 25. Y esto me da 600 gramos de hidróxido de potasio. ¿Qué pasa? ¿Yo ya puedo decir que esto es 600 molar? No. ¿Por qué? Porque por más que yo sé que esta cantidad de gramos están en el litro de solución y que mi concentración me pide que esté en 1 litro, fíjense algo importante, que la molaridad se expresa en moles y no en gramos como en el anterior. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es pasar estos gramos a moles. Entonces, en un tercer paso, la pregunta que me haría es ver si las unidades están bien escritas o no, una vez que yo calcule el volumen. Si están bien como el anterior, listo, ya ese sería mi dato de concentración. Por ejemplo, acá vimos que
están bien las unidades porque me dio en gramos y el porcentaje masa-volumen es en gramos. Ahora, en este caso nos dimos cuenta de que no, porque el resultado nos está dando en gramos y yo lo necesito en moles. Entonces las unidades en este caso están mal. Lo que hago es cambiarlas. ¿Cómo las cambio? Como ya vimos antes. ¿Sí? Siempre recuerden que un mol es el peso atómico de la molécula que viene de la mano de la tabla periódica. Cuando yo cambio las unidades me olvido de lo que vimos antes, del volumen, de la densidad, de todo lo anterior, ¿sí? Simplemente lo paso con la tabla periódica. Entonces yo voy a buscar cuánto pesa el hidróxido de potasio en la tabla periódica. Entonces, el potasio pesa 39 gramos, si no me equivoco, lo voy a buscar. Potasio. Pesa 39 gramos. Más 1 gramo del hidrógeno más 16 gramos del oxígeno. Entonces esto sería 39 más 1 más 16. Esto me da 56 gramos por mol. ¿Sí? Esto es lo que pesaría un mol de hidróxido de potasio. Entonces, para cambiar los 600 gramos, hago la conversión. Yo digo, bueno, quiero saber estos 600 gramos, cuánto sería la equivalencia al moles. Entonces, si quiero simplificar gramos, los 56 gramos vendrían en la parte de abajo y arriba iría el mol. Entonces sería 600 dividido 56. Y esto me da, fue una barbaridad, 10,7 mol de hidróxido. Una vez que yo hice el cambio, ya esta va a ser mi concentración, porque fíjense que estos 10,7 moles, ¿en dónde están? En 1000 mililitros, ¿sí? Entonces, como yo sé que molaridad es moles por litro o moles por 1000 mililitros, ya sé que mi concentración entonces va a terminar siendo 10,7 molar de hidróxido de potasio, ¿sí? Entonces, ese sería un típico ejercicio para hacer de disoluciones. Cómo calcular a partir de la disolución una concentración, tanto en porcentaje masa-volumen como en porcentaje, como en molaridad, perdón.